Bien, pues vamos a comenzar con esta sesión que, les repito, será muy breve, así que espero que la información les sirva y cualquier duda que tengan la vamos a poder ver más adelante. Ahora les comparto mi pantalla. Bien, ¿me confirman si ahí pueden ver la pantalla? Denme un segundo. Ok. Perfecto, voy a dejar el chat por aquí. Y vamos a... Bien, el tema de hoy se llama Aprende a identificar el estatus de tu tarjeta receptora. Como ustedes bien saben, nuestras tarjetas tienen un LED indicador en la parte posterior de la tarjeta que es verde y el LED rojo que indica que la tarjeta está conectada a la energía. Bien, entonces para esto yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿cuál es la luz indicadora en la tarjeta receptora cuando trabaja normalmente, cuando no hay una fuente de video y cuando funciona en modo backup? Y la otra es cuando el cable Ethernet está desconectado. Me gustaría saber si ustedes lo saben y si es así, déjenme sus respuestas en el chat y posteriormente les daré cuál es la indicación para cada una de ellas. Veamos. Por ahí los leo, sus respuestas. Estas preguntas son para ustedes, para ver si ustedes conocen el estatus de tu tarjeta. Ok, dice José Rodríguez, normal, parpadea constante el verde. Ok, Rogelio Rodríguez, el cambio de color del LED de la pantalla ya sea rojo a verde. Okay. Luz verde es indicador de que se encuentra trabajando, ¿no? Ok, Misael rojo. Verde indica que tiene señal. Bien. Verde es cuando está funcionando. La luz indicadora verde es cuando está recibiendo señal. Ok. Y cuando parpadea está entrando el backup. Ok. Luz verde parpadeando. Muy bien. Verde recibe señal y parpadeando constante. Aquí se cortó esta respuesta. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene por ahí respuestas? Cuando no está conectado, el parpadeo es menor. Ok, José Rodríguez, tienes razón. ¿Quién más? Bueno, pues les voy a explicar cómo funciona el parpadeo justo de esa luz indicadora. Así que, la segunda pregunta es, ¿qué pasa si tengo un gabinete en la pantalla y está apagado? ¿Cuál podría ser la razón y cómo podríamos solucionar este problema? Los leo, los sigo leyendo. El cable de red está dañado, ok, ese puede ser un problema. Se corta la señal, ok. Algún cable está falseando, dañado, no estoy recibiendo señal, ok. La fuente de energía, muy bien, eso es importante. No pasa la señal, falla de algún cable, ok. La solución puede ser revisar la corriente, revisar el cable de red, bien. No hay link de señal, puede ser módulo apagado o cable de red está en mal estado, perfecto. Señal, corriente, fuente, bien. Si está apagado, corriente. Bueno, cuando me refiero a apagado, me refiero a que está en negro. Puede ser esa una falla, la corriente, claro.
La tarjeta de entrada, bien, la corriente, falla en tarjeta receptora también es otra de las fallas que pueden encontrar. Ya sea corriente o señal, bien. Que la tarjeta esté desconectada. Señal tarjeta receptora, bien. Pues vamos a las respuestas entonces. Para la primera pregunta, el estatus de la tarjeta receptora, el LED verde o el indicador, nos va a decir, cuando está trabajando de manera normal, el parpadeo será una vez por segundo, que es el constante que ustedes mencionan. Y en un momento les vamos a mostrar el ejemplo. Por ahora solo les voy a contestar y al final veremos el ejemplo. Cuando está en modo de respaldo o modo de backup, el parpadeo es constante y muy rápido. Hace 4 repeticiones en intervalos de medio segundo. Cuando el cable de red está desconectado, el parpadeo es lento y lo hace una vez cada 5 segundos o tal vez menos, entre 4 o 5 segundos. Y cuando el dispositivo conectado sí está enviando una señal, pero él es el que no tiene una fuente de video conectada, el parpadeo es rápido y es 3 veces en intervalos de medio segundo. Muy bien. Aquí es importante no confundir cuando está trabajando en modo de backup a cuando el transmisor, perdón, no tiene señal de fuente de video. Se pueden llegar a confundir en eso y aquí les dejo esta tabla para que ustedes lo vean. 4 veces para backup, 3 veces cuando no tenemos fuente de video. Muy bien. Y pues la respuesta a la segunda pregunta es, vamos a ver los niveles del gabinete y cómo está compuesto. Está compuesto por una fuente de poder, el cableo de red, la tarjeta receptora y la tarjeta hub. ¿Qué puede ser una de las fallas? Que la fuente de poder falló y que la solución es reemplazarla. Cuando el cable de red o el jumper que está conectado de la tarjeta hub al chasis o el link de gabinete a gabinete falla, también puede ser alguna otra causa de que se quede en blackout y la solución es reconectarlo, revisarlo o cambiarlo en este caso. Las fallas en la tarjeta receptora pueden ser que nuestro archivo sea erróneo. En este caso lo que tenemos que hacer es leer desde un gabinete que esté funcionando normalmente, extraerlo y mandárselo a nuestra tarjeta receptora, en este caso que esté fallando. Hay un video donde hablamos de cómo extraerlo y cómo enviarlo a nuestras tarjetas receptoras, está ahí en YouTube, ahí pueden ver esa información de cómo realizar ese procedimiento. Ahora, otra de las posibles fallas es que podemos encontrar un firmware erróneo en nuestra tarjeta, ya que cada archivo de configuración está hecho en un firmware específico para nuestra tarjeta. Si nosotros llegáramos a actualizar nuestra tarjeta, este archivo puede que ya no sea compatible y tengamos problemas en visualizar colores, gama, etcétera, de nuestra pantalla. Entonces, la solución es obtener el firmware correcto y enviárselo a nuestra tarjeta receptora, hacer una actualización de firmware al que se necesite en este caso. Otra de las fallas de la tarjeta receptora puede ser que la tarjeta de ya no funcione y pues la solución es cambiar esa tarjeta. Otro de los posibles fallos es en algunos gabinetes tiene tarjeta hub y ella puede fallar, entonces la solución es cambiar esa tarjeta hub. Ahora, hacia la primera pregunta les voy a mostrar el ejemplo de cómo funciona. Vamos a regresar entonces a las respuestas y les voy a mostrar en un gabinete que tengo aquí. Si podemos ver, nuestro gabinete está funcionando. Tenemos nuestra luz indicadora en la parte trasera. Ahí está trabajando normalmente. Ustedes pueden ver el parpadeo. Ok. Ahora voy a trabajarlo en modo backup. Ahí ustedes pueden ver la diferencia de que está trabajando en modo backup. Ok. Ahora voy a trabajarlo con el cable de red desconectado para que ustedes vean la diferencia. Ahí no tenemos ninguna entrada de video. Y ahora lo voy a conectar a un dispositivo que no tiene ninguna fuente de video conectada. Ok, ahí nos está indicando que sí tenemos señal, pero no hay ninguna fuente de video conectada a ese dispositivo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Bien, pues esos son los modos de trabajo de nuestra tarjeta. Espero que los sepan identificar de ahora en adelante para que su trabajo sea aún más fácil cuando estamos en la parte trasera de la pantalla, de repente recibimos una llamada de que no sabemos qué está pasando con la pantalla, y nosotros con el simple hecho de voltear a verla, sepamos qué es lo que está sucediendo con nuestro dispositivo. ¿Ok? Bueno, pues, como les comentaba, este webinar iba a ser muy breve. Esa es la información que yo tenía para darles a ustedes. Entonces, recibo sus preguntas si es que tienen dudas, si es que quieren saber algo más. Les reitero, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Todo este material se va a subir posteriormente a esto. Y tenemos el correo, si tienen más dudas, si quieren cotizar, si quieren preguntarnos por catálogo de productos, fichas técnicas, etcétera, nos pueden encontrar en la página Nova Star México. Y les dejo aquí los números, el número de contacto, WhatsApp, el teléfono y el correo. Ok, me están preguntando, ¿qué es el modo backup? Bien, nuestro dispositivo, imagínate que tú le estás enviando señal al gabinete, normalmente por un solo cable. Hablemos por ahora de un gabinete, no hablemos de una pantalla. Tú le envías un cable, pero ¿qué pasa si accidentalmente ese cable falla? Si alguien pasa, lo pisa y lo rompe. Cualquier cosa le puede pasar a este cable. Nuestros dispositivos, ya sea nuestra serie todo en uno, nuestras controladores independientes o nuestra serie Taurus, tienen la opción de configurarle el backup. ¿Cómo funciona? Tú lo configuras y le conectas un cable al otro puerto de red. Entonces, si el cable principal llegara a fallar, se llega a romper, etcétera, automáticamente la información se está enviando por el otro cable y empieza a parpadear, como ya lo vimos. Entonces, la pantalla nunca se va a ir a negros. De esa manera funciona el Hot Backup en Nova Star. También hay un video en YouTube donde hablamos de eso. Una pregunta, ¿cómo ajustar el color de la pantalla del mismo modelo o diferente lote? Ok, tendríamos que utilizar ¿cómo se llama? Espera, se me fue una calibración. Tenemos que hacer una calibración. Posteriormente tal vez hagamos un video sobre cómo hacer eso. ¿Cómo se actualiza el firmware? También hay un video ahí en YouTube, Nova Star México, donde hablamos de cómo actualizar el firmware de nuestros dispositivos. Dice, tengo un problema con mis gabinetes. Al cambiar el hook por un nuevo, la pantalla se fue a blanco de inicio y no puedo regresar a un negro, entonces se ve de otro color. Habría que revisar ese tema para ver qué sucedió ahí más a fondo, para ver qué podemos encontrar, si hay algún problema con esa tarjeta o es la tarjeta receptora. ¿Qué es el Hot Backup? Gracias, Jess. Ahí nos compartiste el video de YouTube. Alex Valencia, ¿por qué se queda congelada la imagen cuando se desconecta una cabina de la pantalla? ¿Te refieres a que se queda la imagen en la pantalla? Es decir, tú desconectas el cable y la imagen se queda ahí en la pantalla y después se va, ¿o a qué te refieres? Brian Delgado, ¿qué tan recomendable es actualizar el firmware de la pantalla? No es recomendable actualizar el firmware de tu tarjeta, a menos que vayas a actualizar tu archivo RCFGX. Si lo vas a actualizar y vas a rehacer ese archivo, pues lo podrías hacer. De lo contrario, si están trabajando normalmente, no tendrías por qué hacerlo. Sin embargo, lo que podrías actualizar en caso de algún error es el firmware de tu procesador, de tu all-in-one o de tu Taurus. ¿Puedo programar en Mac? Anteriormente Nova Star sacó un software que se llamaba Nova LST, no es cierto, Nova Smart, que se podía instalar en Mac. Desafortunadamente ese software lo descontinuaron. Hay una versión todavía ahí que se puede descargar, pero ya no está siendo compatible con algunos de los dispositivos que han estado sacando. Luis Rojo, ¿dónde puedo conseguir una playera? Muy bien, pues mándanos ahí un correíto y vemos si te podemos enviar una. ¿Cómo se trabaja en cascada 60 Hz? Bueno, esa es una buena pregunta. Podríamos hacer un video posteriormente sobre cómo hacer eso. Se queda la imagen congelada. Ok, probablemente ese puede ser un problema de la tarjeta receptora o del archivo de tu pantalla. Un gabinete me quedó con una imagen en rojo. Ok, habría que revisar ese tema. Tal vez pueda ser algún problema de chips. Veamos, 3 mensajes nuevos por acá. ¿Hay algún video de cómo generar el archivo? Han estado preguntando mucho sobre cómo generar un archivo. Solo que es muy complicado. Necesitas saber, en primer lugar, qué chips decodificadores tiene tu módulo.
¿Cómo está configurado cuántos chips tiene? ¿Cómo está configurada las columnas y las filas de LEDs? Es bastante información que necesitas para crear un archivo, entonces es complicado hacer un video muy explícito de cómo realizarlo. Regularmente para eso se necesita un curso presencial. Vamos a regresar a ver si puedo rescatar algunas preguntas. Smart LST, sí, es correcto, Smart era el que se utilizaba para Mac, pero pues ya no están dando actualizaciones sobre ese software. ¿Cómo podemos igualar el brillo en todos los módulos? Todos los módulos son del mismo lote, pero unos son más nuevos que otros. Bien, ahí lo que va a suceder es, si tú tienes módulos que ya han sido gastados, que ya tienen horas de vida, ya no van a tener la misma intensidad que los nuevos. Entonces lo que vas a tener que hacer es bajar el brillo de los nuevos y empatarlo con el brillo de los que ya tienes usados. Pero lo que va a pasar es que al final estos LEDs se van a desgastar todavía más de los nuevos. Entonces siempre va a haber una diferencia de brillo, pero para que la puedas utilizar toda junta, esa es la solución. Bajar el brillo de los nuevos, ajustándolo al brillo de los que ya tienes gastados. Veamos, vamos a ver más preguntas. Si hay algún programa donde se pueden calibrar gabinetes de diferentes lotes, sí, es en Nova LST, pero se necesita la cámara de calibración y el dongle de calibración. Bien, vamos a ver por acá. Dice Luis Álvarez, pues ya armen el seminario de RCGs en presencial y algo más avanzado. Estamos trabajando para ver qué más podemos traer. Desafortunadamente por temas ahorita de la pandemia no nos hemos podido reunir presencialmente, pero estamos trabajando para ver qué podemos hacer ya pronto. Pues dice, un módulo de LED se quedó en azul. Al intentar sustituirlo en algún repuesto, me di cuenta que ninguno de los 4 repuestos que venían eran de ese lado. Regularmente lo que pasa con esos módulos es que o tienen una tapa en la peineta, entonces solo tienes que cambiarla. Revisa nada más la dirección de flujo de datos en el módulo. El futuro es hoy, viejo, bien. Saludos, Abel. Muchas gracias. Veamos, tengo procesador 4K, no va a estar. Al momento de ajustar la imagen o escalarla en los parámetros de resolución, no me hace la función imagen, solo quedando el mismo tamaño. Lo que sucede en ese procesador, bueno, más bien hay que revisar qué controlador es el que tiene. Si es un M-Control 4K o es alguno otro que reciba señal 4K. Todavía no tenemos un video que hable sobre la gama. Álvaro, todavía no hemos sacado alguno de eso. ¿Nos van a compartir la presentación? Sí, con gusto se las envío. En M-Control 4K, lo que haces cuando ajustas la resolución, pues es simplemente decirle a tu controlador qué es lo que va a recibir ahora y por ende tendrías que tú enviarle de tu fuente de video esa resolución, pero nunca lo vas a poder escalar a menos que lo hagas con un software, que tú le mandes, que funcione como un bypass, desde algún software tú ajustes. Se puede juntar 2 modelos de pantalla, en este caso 50% se puede. Si tus gabinetes te permiten juntarlos, no le veo ningún problema. Por ahí me preguntan si hay seminarios personalizados a empresas. Todavía no hemos visto algún tema sobre ese. Estamos trabajando para ver si podemos ayudar de esa manera. Vamos a ver, por acá tengo unas preguntas. Me pregunta Antonio Larios, si cambio la tarjeta receptora, ¿puede haber problemas de firmware? Si tu tarjeta receptora es nueva, o me refiero a que no la tenías tú como refacción de tu pantalla y la adquiriste en cualquier otro lado, y no tiene el firmware que tienen tus tarjetas, lo que vas a hacer es, si quieres, mándame un correo con qué firmware necesitas, te lo enviamos y tú haces la actualización de tu firmware. Pero sí tendrías que ponerle a esa tarjeta nueva el firmware de las demás. Me pregunto, si ustedes venden la cámara calibradora, sí, la podemos cotizar. Si gustas, envíame un correo y te mandamos la cotización.
En realidad no es la cámara, lo que vendemos es el dongle. Entonces te vendemos el dongle y te decimos qué cámaras son compatibles y la registramos para que puedas trabajar con ella. Dice, ¿cómo hago para que una playera de esas? De paso, el tema de las certificaciones. Seguimos trabajando en el tema de las certificaciones. El año pasado íbamos a hacer una, desafortunadamente pues no hemos podido reunirnos, no hemos podido estar en un grupo bastante grande, entonces seguimos trabajando en ese tema. ¿Qué tan conveniente es la calibración con el sistema Novastar? Pues la calibración se utiliza para que puedas utilizar más lotes de pantalla. Si quieres hacer una más grande, pues lo puedes hacer. Para eso se utiliza. ¿Qué tan recomendable es? Pues yo creo que considero que bastante bien. Porque hay veces que cuando quieres seleccionar una entrada ya sea DVI o HDMI, en un M-Control 600 no me deja seleccionar HDMI y se vuelve a DVI. Porque probablemente la tienes activado como preferido o cuando tú la desconectas por default se regresa a esa. Habría que revisar tu controlador. Me pregunta Noemí Villanueva, ¿la única forma de corregir el brillo al cambiar una tarjeta receptora es subirlo o bajarlo? ¿O bien se puede hacer mediante el archivo RCG? Al cambiar una tarjeta receptora, bueno, tu archivo está creado con una cantidad específica de brillo. Al crear ese archivo le pueden poner un porcentaje del 0 al 100, obviamente. Entonces tu archivo fue creado con un porcentaje que puede estar dentro de ese parámetro. Entonces lo que pasa es que cuando tú le cargas el archivo se va a ese brillo y lo que tú haces para subir o bajar el brillo ya es en el controlador. Entonces no es ¿cómo explicarlo? No tienes que subirle o bajar el brillo en el archivo, simplemente cargas el archivo, él viene al default que le hicieron a ese archivo y tú lo controlas ya desde el controlador que tengas. Me pregunta, ¿qué se hace con un M-Control 4 si la pantalla supera los 7800? Podrías interconectar 4 en nuevo mosaico tal vez, o si no, lo mejor sería utilizar algo de la serie H para abrir una pantalla ya más grande. Me dice Brian Delgado, a mí también me pasó lo mismo en un gabinete, como dicen a mí, ¿qué se debe hacer? Porque al cargar el archivo no lo calibra. Ok, lo que pasa ahí es que probablemente tienes la calibración activada. Lo que hace la calibración es darle un brillo por default para que tú puedas calibrar todos con la cámara. Entonces, tienes que entrar al software de Nova LST y desactivar la calibración para que te respete el brillo del archivo. ¿Cuál es el modelo? ¿De qué te refieres? ¿De pantalla? Esta que está aquí es una pantalla 1.2 milímetros. La que tengo en la espalda es una pantalla 2.6 milímetros. Bien, pues, ¿tienen más preguntas por ahí? Bueno, pues de antemano les agradezco nuevamente su tiempo, el que se hayan reunido aquí con nosotros para esta información y espero que les haya servido. Muchas gracias, saludos desde Tijuana, Jessica. Les repito, esta información va a estar en nuestras redes sociales, síganos por ahí en Facebook, suscríbanse al canal de YouTube y cualquier duda pueden escribirme ahí al correo o al WhatsApp, estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias, que tengan buena tarde.